Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que comenzamos con esta tarde con el espacio de Historia de la Educación. Un apartado que nos viene una vez al mes de la mano de nuestro buen amigo y colaborador José Antonio Mañas, además también de amigo y colaborador de este programa, comisario del Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre. Bueno, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Encantado de estar de nuevo aquí en tu programa con los amigos. Bueno, en mi programa, en el programa de PTV y en tu programa también. Bueno, ¿cuántos años ya colaborando con nosotros, José Pues Antonio? llevamos ya, este es el programa número 56. Fíjate. Y antes teníamos otras entrevistas en la Facultad de Ciencias de la Educación. Reportajes o entrevistas puntuales con Jesús Asensi también. Jesús, sí, Que siempre nos acordamos de él. Casi 5 años llevamos, Fíjate. 4 años y largos. Bueno, pues hoy hemos preparado como cada mes, ¿no? Un espacio de historia de la educación con mucho cariño que José Antonio Maña lo prepara. Vamos a hacer un recorrido, vamos a viajar por el mundo a través de la imaginación. Ahora os contamos. También tendremos la oportunidad de conocer la figura de un escritor, periodista, pedagogo, que es verdad que tuvo ahí sus vaivenes, fue desde defender los postulados de la institución libre de enseñanza a pasar al otro extremo, ¿no? A defender al régimen franquista, ¿no? Y a los postulados del régimen franquista, pero bueno, un hombre con sus luces y sus sombras, con sus claroscuros, y para ello vamos a saludar, porque nos va a hablar de esta figura, Victoria Eugenia Álvarez Jiménez, que es doctora en Historia de la Educación por la Universidad de Málaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Ella también además es profesora del área de Teoría e Historia de la Educación de esta misma universidad y autora de distintos artículos, capítulos de libros y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Y entre sus líneas de investigación principales destacan el estudio de tesis doctorales en Historia de la Educación, la historia de la educación de las mujeres y la cultura material de la educación. Bueno, enseguida vamos con ella y con la figura de Antonio Juan Onieva, pero antes vamos a viajar, como yo decía, José Antonio, por el mundo, y lo vamos a hacer como hace algunas décadas, pues tenían que hacer los escolares de nuestro país, sí, con la imaginación y la ayuda de unos libros, cromos. Claro. Hoy en día, afortunadamente, los chicos y las chicas pues tienen muchísimas oportunidades de viajar por toda Europa, Norteamérica y Sudamérica, incluso a China, a Japón, a África, y conocer pues a otras razas, a otras personas, a otras costumbres, tradiciones. Digamos que el viajar se ha democratizado. Efectivamente, y aparte tenemos una herramienta poderosísima en nuestro bolsillo y en nuestras casas, que es Internet y las redes, ¿no? Entonces con eso se conoce el mundo muy fácilmente. Claro. Pero esto no siempre ha sido así. En los años 50, 60 e incluso a comienzos de los 70 se viajaba pues con la imaginación, porque no todo el mundo tenía la suerte de poder ir a Europa, que era lo más cercano. Entonces se utilizaban algunas herramientas que alguna vez hemos mostrado aquí, los globos terráqueos. Recuerda que en todas las clases había un globo con el que se veía dónde estaban más o menos los países en el mundo. Se viajaba con los atlas para conocer las ciudades, las distancias, y también se viajaba pues con los libros de texto de geografía, básicamente. Pero había una herramienta más poderosísima para que los chicos y las chicas de aquella época dejáramos volar nuestra imaginación, que eran los cromos, los álbumes de cromos. Claro, esos álbumes de cromos normalmente no estaban en la escuela, eso era más bien en las casas, ¿no? De los chavales que eran como coleccionables, ¿no? Eran coleccionables. Claro. Se compraban en el kiosco, ¿no? Sí, normalmente venían una vez al año a clase, te regalaban el álbum y algún par de sobres, y después ya pues eras tú el que tenía con tus ahorros que ir comprándote los sobres. Venían 4 o 5 cromos en cada sobre y ya ibas coleccionando, ¿no? Hay colecciones míticas. Si quieres podemos... Una de las primeras que yo tuve fue África y sus habitantes, ahora hablaremos de ella, pero estaban América y sus habitantes y otros muchos, de las razas, de las costumbres, por supuesto también otras que hablaban de los minerales, de los monumentos. Y recuerdas que hablamos de historia del arte, también hicimos un apartado aquí hace algún tiempo, y pues tú coleccionabas los cromos, pero te recreabas en ellos, veías pues los contenidos, los paisajes, los monumentos. Tenía ese componente de lúdico, pero también didáctico, ¿no? Porque aprendías, pero también te lo pasabas bien, ¿no? Disfrutabas. Claro. Y... Era un reto, porque también entraba en juego la paciencia, porque tenías que... Después la
Socializabas cambiando cromos. Exactamente. Claro. No me salía la palabra. Te ibas a la calle a Sí. cambiar los cromos que tenías repetidos y tenía también un aspecto social, ¿no? Tú eso lo has hecho de pequeño, ¿a que sí? Claro, mucho. Bastante. Mucho. Sí. Y cuando me faltaba alguno se venía mi madre conmigo. Anda, mira. Sí. Mira, estamos viendo, por ejemplo, de raza humana, Sí, de sí. países, banderas, billetes también, lo que es la moneda. Monedas y billetes, claro. Tú conocías la peseta o pues el euro, pero claro, había monedas, el dólar, el rublo, muchísimas monedas por toda Europa. Y el fuerte, digamos, los años más potentes para este tipo de álbumes de cromo, didáctico, lúdico, serían los años... Los años 60. 60. A partir del año 65, aproximadamente, los que estamos mostrando, eso de América, África... La fauna también, la fauna de los países. La fauna, la flora, en fin, era muy variado, los contenidos eran muy variados. Y eso te permitía, pues eso, conocer países muy lejanos, costumbres, las personas como eran, las tradiciones, en fin, era muy curioso. Me imagino que sería económico, ¿no? Que el coste de los sobrecitos de esos cromos era asequible, ¿no? Bueno, era asequible para algunos. Vale. Para todo el mundo no. Para todo el mundo no. Vale. Es decir, a lo mejor un sobre valía una peseta y traía 3 cromos, pero tú a lo mejor te daban un duro a la semana. Te daban 5 pesetas. Yo recuerdo que me daba la paga semanal era 5 pesetas. Vale. O sea que si te comprabas 5 sobres, te había fulminado la paga y no tenías pachuches, ¿no? Vale. Entonces, pues sí, era... Bueno, había gente que se compraba 30 sobres, ¿no? Sí. Y claro, después iba a cambiar de estampa y tenía de todo, ¿no? Tenía hasta repetido, claro. Repetía de todo, ¿no? Mira, tenemos un segundo vídeo dedicado también a esta temática, ¿no? De los álbumes de cromos didácticos y lúdicos y es, digamos, interior ya, o sea, mostrando el interior de esos álbumes, especialmente uno que te marcó en tu infancia, ¿no? Y en tu adolescencia. Sí, son unas fotos de ese primer álbum que yo coleccioné relativo a este tema, que es África y sus habitantes, y son unas fotografías del interior de ese álbum. Y para mí tiene un recuerdo muy entrañable porque yo siempre quise conocer el Kilimanjaro, ya sabes que es el monte más alto de África, y en esas fotos se veía las cumbres nevadas de esa montaña, y había algunas otras imágenes en las que se veía como un explorador, ¿no? Con su salacó. Y entonces yo quería ser aquel explorador. Tú te visualizabas en ese explorador, ¿no? Yo quería ser aquel explorador recorriendo África, conociendo a toda la gente que vivía por allí y sobre todo subir al Kilimanjaro. Eso lo tienes pendiente, no has subido al Kilimanjaro, pero sí que has viajado mucho. Sí, bueno, sí. Y uno de los motivos por los que también has viajado mucho es precisamente para conocer las cosas que conocí de chico con los cromos. Y también para, atesorar todo lo que hoy se muestra en el Museo Andaluz de la Educación, porque anda que no has viajado a, ferias temáticas y a distintos países anticuarios para ir cogiendo todo ese material y luego ponerlo en el museo. Así es. Sobre todo el instrumental científico, que es lo más difícil de encontrar, y hoy por hoy tenemos una colección magnífica, que es un lujo que tengamos esto en nuestra provincia, y está a disposición de todas las personas que quieran conocerlo. Aquí tenemos una muestra de distintos álbumes, pero yo, mira, voy a coger este de aquí, dinero de todos los países. Sí. Y aquí hay una muestra de billetes pues de todo el mundo. Efectivamente, eso fue de finales de los 60, comienzos de los 70. Y entonces son todos los billetes que estaban en circulación en aquel momento. Sí. Bueno, es muy curioso, ahí acabas de llegar a la parte Mira, 100 pesetas. De las pesetas y del dólar. Y del dólar, perdón, que se me ha ido... Y es muy curioso, sí. También ahí tienes otro debajo, que son banderas, pero eso no está cerrado, no lo he abierto. Sí. Y ese está muy curioso, están todos los billetes que circulaban en aquel momento. Claro, y estos eran los cromos que tú tenías que ir, aquí, bueno, voy a despegar, pero vamos, que tenía ahí... Efectivamente, eso te compraba. El detenimiento, la paciencia, hasta que completaras el álbum. Que todo el mundo no tenía esa paciencia. No. Hay muchos chavales que dejaban el álbum a medio terminar. Bueno, muchísimos, sí. Bueno, pues primer capítulo de Historia de la Educación de este mes de abril, completado con ese recorrido que hemos hecho a esa labor también que cumplían esos álbumes de cromo. Así es. Y ahora vamos a centrarnos en la figura de un escritor, decíamos en la introducción, un escritor, pedagogo, periodista español, Antonio Juan Onieva. Para ello hemos querido invitar esta semana a Victoria Eugenia Álvarez, a la profesora Victoria Eugenia, que un poquito nos explique, ¿no?, la figura de este hombre y
bueno, no sé, poniéndolo en el contexto, a ver cómo podemos entender esos vaivenes que tuvo y ese ir de un extremo a otro, ¿no? No sé. Pues Antonio Juan Onívas Santamaría fue un personaje importante dentro de la historia de la educación española porque protagonizó muchos acontecimientos en esa época, ¿no? Acontecimientos sociales, políticos y educativos del siglo XX. Ten en cuenta que él nace en Pamplona en 1886 y fallece en Madrid en 1977, fíjate, con 91 años. Sí. Él estudió magisterio y estudió derecho. Y fue pedagogo, escritor, conferenciante e inspector de primera enseñanza en 1914 en Asturias. Sí. En 1923 fue el primer director del diario La Voz de Asturias y el presidente de la prensa en Oviedo. En esa época es cuando él está cercano a lo que tú has comentado antes de la institución Libre de Enseñanza, fundada, como sabéis, por Francisco Giner de los Ríos, Sí. en 1876, rondeño, y entonces cuando él está pues cercano a la ILE y es cuando se aprovecha de esas oportunidades y aprovecha para formarse, ¿no? Entonces también junto con la Junta de Ampliación de Estudios presidida por Santiago Ramón y Cajal, pues viaja también a Europa y conoce pues diferentes países. Y bueno, pues supo aprovechar pues esa oportunidad. También estuvo en la residencia de estudiantes e incluso también estuvo afiliado a algún partido progresista. Ajá. Y de ahí, de esa época, que fue una época muy convulsa en nuestro país, Sí. muy adelantada en algunas De cuestiones. renovaciones pedagógicas, Sí, él bueno. supo aprovecharse y formarse en ese contexto. Claro, y de ese contexto pasa al lado opuesto, Claro, cuando... al bando de los sublevados, vamos a decir. Sí, cuando se origina el golpe de Estado, que dio lugar a la guerra civil, él se alineó al bando franquista. Entonces, por eso es un personaje peculiar, porque tuvo un profundo cambio, abrazó la idea golpista cuando estuvo formándose tan cercanamente a ese contexto de la ILE. Es verdad que aunque él estuvo formándose en ese contexto, él manifestaba ideas ultranacionalistas, ¿no? Él rechazaba pues algunas ideas pedagógicas que venían de fuera y tampoco estaba de acuerdo con esas transformaciones educativas que se llevó a cabo en la Segunda República. O sea, que él también, a pesar de que formó parte de ese movimiento, ¿no? Pero fue también crítico con algunos de los postulados. Sí, él se manifestaba, antes del golpe de Estado ya manifestaba pues esa forma de pensar. Bueno, también dejó un legado de libros que no todos eran de adoctrinamiento político, ¿no? Sí, él escribió muchísimos manuales que Sí. fueron utilizados en las escuelas para eso, ¿no? Para adoctrinamiento y inculcar esa idea del franquismo. Pero no solo eso. Pero no solo eso, él escribió guías turísticas, muchas biografías y bueno, como por ejemplo este sí es un manual escolar, muchos manuales escolares también, Sí. pedagógicos, Héroe, que este sí es un ejemplo de adoctrinamiento, porque él pensaba que el niño era rebelde por naturaleza, entonces nacía como con la mancha del pecado, entonces necesitaba pues disciplina. Y era a través de los maestros y maestras donde llevaba a ese niño al orden, para que no hubiera rebelión. José Antonio, ¿a ti qué, por ejemplo, que te llama la atención especialmente de este personaje? Pues mira, como decía Victoria, aparte de estos libros de política o digamos de enseñanza en ese ámbito, también hizo muchos libros sobre viajes. De hecho, aquí hemos traído, y las imágenes también, viajes. Él recorrió toda Europa, como ha mencionado, y hizo muchos libros muy interesantes visitando las distintas capitales de Europa. Y también hizo algunos libros sobre ciencia. De hecho, hemos traído aquí uno, este de aquí, se llama Madre Naturaleza, que es una verdadera pieza muy interesante. Y también una cosa muy curiosa, son las guías del Museo del Prado. Fue un especialista en mostrar toda la pinacoteca a los turistas. O sea que fue una cosa muy curiosa. Y lo que hemos mencionado, una persona muy especial porque cambió de una idea progresista
a ser un prócer de la época de la dictadura, ¿no? O sea que fue una persona peculiar. ¿La figura de este escritor y de este periodista se estudia en los institutos hoy en día o en la facultad o no? ¿Es una figura que ha pasado un poco...? No es una figura que no. Se puede nombrar los libros que ha realizado y nombrar, bueno, pues que él, a la forma de pedagógicamente hablando, él le dio más importancia a lo que es la religiosidad, el patriotismo, la idea más ideológica de aquella época, y dejó a un segundo lado lo que es la parte metodológica, que tan importante es para nosotros los maestros y maestras. Claro. Bueno, pues vamos ahora con la tercera parte de nuestro espacio. Invitamos a nuestra profesora Victoria Eugenia Álvarez que se quede con nosotros lo que resta de espacio, porque vamos a disfrutar con una serie de instrumentos que su puesta en marcha pues nos ayuda a crear efectos ópticos, ilusiones ópticas, y tenemos una buena colección en el Museo Andaluz de la Educación, ¿verdad? Sí, hoy hemos querido, siempre traemos algo de ciencia, hemos querido hacer una serie de experimentos sobre óptica y sobre ilusiones ópticas, ¿no? Desde que en 1704 Isaac Newton publica Optics, que es digamos, la madre de todos los libros, de todos los textos sobre óptica, pues en ese mismo libro ya se recogían algunos de los fenómenos que hoy día nos sorprenden, ¿no? Como la refracción, la reflexión, el uso de los espejos. Y hemos querido hacer... Aquí era difícil porque hay que tratar con agua y con tanto cable, tanta cámara, podía ser un poco peligroso. Y hemos querido, con un vídeo, hacer algunas demostraciones. Pues si vamos a verla y lo vamos comentando. Comentamos algunas de esas imágenes, de esos experimentos relacionados con las ilusiones ópticas, ¿no? Los efectos ópticos. Empezamos ahí con lo que es el prisma de Newton. Ya sabes que cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, se descompone por la reflexión en todos los espectros de los distintos colores, de los 7 colores del espectro. Ahí tenemos una bombilla que simula una fuente de luz, después tenemos una mira, que es una pequeña raja vertical a través de la cual pasa, y después tenemos el prisma, que al pasar esa luz, pues descompone la luz blanca en todos los colores. Esto es lo que ocurre en los arcoíris. En el arcoíris, claro. En el arcoíris, ¿no? Después tenemos lo inverso, que sería el disco de Newton. Aquí tenemos un círculo en el que tenemos situados todos los colores que hemos mencionado, y cuando se hace girar, se vuelve blanco, digamos que sería el efecto contrario. Claro, este que estáis diciendo ahora mismo no se mueve blanco porque es del siglo XIX, entonces ya está un poquito añejo. Este otro, es más actual. Este es más actual, sí. Y este es de las famosas tiendas estas que te traen las cosas a tu casa. Perfecto. Y ahí, aquí se ve regular porque por la televisión no se aprecia exactamente. Pero si estuviéramos allí, si estuvierais allí, se conseguiría ese efecto blanco. Sí, ¿no? ahí lo tenemos también y se ve blanco. Ajá. Este otro experimento es un experimento de reflexión. Es también un aparato del siglo XIX, aunque le hemos puesto un clip de Famóvil ahí para que se vea. Entonces se va girando el espejo y en función de los grados que se va girando, se va viendo los espejos que se multiplica el clip de Famóvil. Pero fíjate que esto en el Tívoli, en el Parque de Atracciones Tívoli, había una atracción que yo creo que eso ya luego la quitaron. Sí. Que te metías y veías ese efecto. Sí, lo recuerda también esta invitada, sí, ¿verdad? Estaba muy chulo, ¿eh? Sí. Entonces aparecen 3, pero conforme va cerrando el ángulo se va multiplicando el número de muñequitos que se ven en la figura. Antiguamente se veía con una pequeña antorcha. Esto que tenemos ahora es una lupa de agua, que fue la primera forma de agrandar algo. Es un recipiente, una esfera hueca que se llena de agua, y entonces simplemente es un libro del siglo XIX lo que está detrás, y con letras minúsculas, casi de hormiguita, y si lo pones por detrás, pues lo puedes leer perfectamente. Fue la primera lupa que se utilizó. Después, a la derecha, bueno, a mi izquierda en la imagen, tenemos también otra lupa de agua, pero mayor. Entonces ahí sí, tenemos una fotografía escolar
de los años 60 y que cuando la pasas por la lupa pues se ve perfectamente la cara. Vamos, le ves hasta el último poro de la piel. Bueno, es una tía mía. Muy bien, muy bien. He recuperado esa foto y es una de mis tías. Y bueno, pues ese es un efecto que se utilizaba mucho en aquella época. Oye, ¿a los visitantes del museo le hacéis este tipo de demostraciones o con algún instrumento? Bueno, a los chicos y las chicas que vienen pequeñitos, sí. Con la entidad que tenemos, Planeta Explorar, Ciencia Divertida, sí le hacen este tipo de experimentos. Y otros más diversos, ¿no? Aquí tenemos otro efecto muy curioso. Es una probeta llena de agua con dos tazas que conforme se van acercando se ve como la mitad de un color y la mitad de otro. Eso es porque la luz por el exterior viaja en forma recta, pero cuando atraviesa la probeta se cruza la imagen. Esto es otro experimento también muy curioso, que son bolitas de gel, de estas que se utilizan para regar las macetas, que cuando le echas agua en el recipiente, pues el ángulo de difracción se hace homogéneo y las bolitas de gel desaparecen. Es un fenómeno que también es muy curioso y se hace mucho también en los espectáculos de ciencia, muy conocidos, ¿no? Ahí estamos, que hago con el gesto de que desaparecen las bolitas. Este otro también muy curioso. Deposita una moneda. Deposita una moneda en un vaso de agua y entonces pues se ve la moneda, sin problema. Sin embargo, si yo saco la moneda y la pongo debajo del vaso, la moneda desaparece. Es otro experimento de refracción de la luz. Oye, y eso, a ver. Sí, ahora verás que desaparece la moneda. Mira. Ya no se ve. Esto es magia. Bueno, es ciencia. Es ciencia, no magia, es ciencia. Mira, esto ya hay otro experimento también muy conocido. Si echamos aceite de niño, pues si metes un lápiz y si lo miras lateralmente, pues parece que está partido. Y eso es simplemente porque al pasar la luz de un medio como es el aire al aceite o al agua, pues su índice de refracción son distintos y entonces pues se ve como partido. Este otro muy curioso también es el de la flecha que cambia de dirección. Esto también es muy conocido. Si yo voy bajando en la probeta el agua, la flecha cambia de dirección y es por lo mismo que decíamos antes. La luz pasa por la probeta y cruza la refracción, la imagen, y la voltea y Qué chulo que... Sí. Y esto es un caleidoscopio, ¿no? Bueno, estos son la colección de caleidoscopios, algunos que hemos traído también aquí. Un caleidoscopio, ahora veremos si nos da tiempo de ver el interior de uno de ellos, son 3 cristales, 3 espejos metidos dentro de un cilindro a oscuras y que en uno de los extremos tiene un orificio para verlo y en el otro tiene pues un pequeño objeto o cristalitos de colores o en fin, muy variado. Y entonces pues cuando se gira ese elemento pues se ven unas figuras muy interesantes. Es un juguete infantil, un juguete óptico infantil muy conocido durante mucho tiempo, ¿no? Ahí tenemos una pequeña colección, lo hay desde los más antiguos, esos son de los años 60 y este es de los años 70 aproximadamente, muy pequeñito y muy curioso. Pero antes de que existiera el cine, la televisión, este era el entretenimiento de... Lo vamos a ver a continuación con otros artefactos. Esto es un optoscopio, esto es parecido a un caleidoscopio, pero fijaros que se puede intercambiar los pequeños objetos que están desmontables esa base y entonces se pueden coger hojas, lo que está son pétalos de flores, pequeñas ramas, y entonces... bueno, aquí y esto es ya un poquito el precursor del cine, vamos efectivamente, a decir, ¿no? Esto es un prasinoscopio. Fíjate que si miras a los espejos que están en el centro, pues se ve un saltimbanqui, es un saltimbanqui que está volteando encima de un caballo. Sí, es un caballo. Y esto es otro instrumento también muy conocido que se llama zootropo. Y es un elemento que lleva una tira en el interior, que cuando lo voy girando despacito, miramos por esa rendija y se ve las figuras en movimiento. Son los precursores del cine. Aquí tenemos otro zootropo mayor y bueno, son todos muy antiguos y bueno, están ahí conservados. Estos sí están expuestos allí. Bueno, pues desde luego auténticas piezas de museo y de esta manera pues se entretenían los niños y las niñas, ¿no? Claro. Y en muchos espectáculos de la calle. Sí. José Antonio, decías que has traído un caleidoscopio desmontado para que podamos ver la estructura interior, dos cosas, ¿no? Un mirascopio que hay ahí,
Que eso es lo que se ve es un holograma. Hay una figurita, son dos espejos convexos, y cuando la imagen se crea por encima del orificio. Entonces se ve como una especie de holograma, ¿no? No sé si los compañeros que han estado antes preparándolo, pues se puede ver. Y, lo estamos viendo ahora mismo sí, en pantalla. Fíjate que se ve ahí como una especie de pequeña mariquita, sí, ¿no? Y que si tú acercaras intentarías como cogerla. De hecho, sí, cuando ha llegado... Sí, es verdad, parece que estaba en relieve, pero no. Pero no, vamos a abrirlo para que se vea, y no hay nada, simplemente aquí está, y es simplemente unos espejos que crean la imagen por arriba del orificio. Se ve como si fuera en 3D. Sí, se ve como Lo si podemos fuera. poner de nuevo. A ver. Ahí, ha quedado boca abajo. Sí. Ahí está. Vamos lo ponemos. Es complicado. Ahora. A ver si ahí mira, se ve. Ahí está. Sí, bueno, ahora se ve peor. Bueno, y ahora me he traído, pues, cómo se hace un caleidoscopio. Pues rápidamente me dicen los compañeros. Bueno, pues fuera tenemos de tiempo. un círculo de cartón, tenemos, antes eran 3 espejos, ahora pues son 3 laminitas muy sencillitas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que introducimos estas 3 laminitas dentro del círculo de cartón. Creamos como un triángulo. Exactamente. Creamos ahí un triángulo. Sí. Lo ponemos así. Después tenemos por una punta tenemos el orificio. Lo que sería el visor. El visor, lo ponemos por aquí. Y en el otro lado tenemos, pues... los cristalitos de colores, o trocitos de plástico de colores. Lo que tú quieras ponerle, se lo ponemos por aquí. Sí. Y ya si quieres tú puedes mirarlo. Voy a entusiasmarme con la... Mira, dándole vuelta. Esto puedo estar yo todo el programa aquí dando vueltas y mira, la formita esta tan chula. Desde luego. Me encanta. Oye, pues un juego divertido y... Te lo regalo. Ay, muchas gracias. Oh, me lo llevo. Qué feliz. Muchas gracias. El mejor regalo que me podían hacer hoy. Bueno, tú sabes que siempre intento traerte un regalito. Oye, para sí, me encanta. Me lo llevo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, José Antonio Maña, por una nueva entrega tan divertida y además que siempre aprendemos y nos lo pasamos muy bien, que es de lo que se trata este espacio. Muy bien, Historia eso de la Educación. se intenta cada mes. Y a nuestra invitada, por supuesto, a Victoria Eugenia Álvarez también, a la profesora Victoria Eugenia, muchas gracias por venir al programa y también por, explicarnos también cómo has hecho este personaje con tantos claros y luces, ¿no? También, ¿no? No todo fue negativo. Muchas gracias, un placer y encantada de estar aquí, de hablar historia de la educación, de la importancia que tiene hablar de historia de la educación, de conocer nuestro pasado para comprender nuestro presente y cambiar nuestro futuro. Y no Espero que cometer los vengan mismos más errores. veces, Encantada. Y no cometer los mismos errores, efectivamente. Nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias. Ya nos vemos en mayo, José Antonio. Muy bien, cuando ¿Vale? tú quieras. Muy bien, pues yo me quedo aquí y nos vamos a publicidad. Venga, adelante.